8 de los 11 empleados y exempleados del Banco Central se defenderán en libertad por el caso de la sustracción de 88 millones de lempiras. Comisión liquidadora revela hallazgos que podrían derivar en acciones penales y administrativas. Presidente Adfura recibirá este viernes a médicos y maestros en busca de acuerdos. Asesinato de enfermera presuntamente a manos de su esposo conmociona a Cortés. Sobrepeso y frenos con 95% de desgaste revela peritaje de volqueta involucrada en tragedia. Hospitalizan al juez Julio Enrique Rodríguez tras ataque armado esta madrugada. Embajador Flores Bermúdez ofrece apoyo al retorno de bienes de migrantes desde Estados Unidos. Congreso Nacional otorga la Gran Cruz, placa de oro al ambientalista César Quintanilla. Estados Unidos sanciona a Miguel Díaz-Canel y extiende medidas a familiares de Raúl Castro. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 4 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. La violencia contra las mujeres vuelve a golpear al país. El asesinato de una enfermera presuntamente a manos de su pareja sentimental ha generado indignación y consternación en el norte de Honduras. Mientras familiares y amigos exigen justicia, organizaciones de mujeres cuestionan la efectividad de las medidas de prevención frente a los femicidios. El corazón de una madre se encuentra destrozado en la zona norte del país. Entre lágrimas, doña Mercedes recuerda cómo le aconsejó a su hija varias veces alejarse de una relación marcada por la violencia. Hoy le toca afrontar el dolor y la ausencia de su hija Elvia Mercedes, la enfermera de 31 años que murió asfixiada a manos de su pareja sentimental en Villanueva, Cortés. Él siempre la maltrataba. Ya ella había puesto denuncia, pero de ahí ella volvió con él y él la convenció que retirara la denuncia. Me quedo con todo usted, nunca me hizo caso. Y es lo único que le puedo decir a las jóvenes, que agarren consejo. Elvia Mercedes Gómez López tenía 32 años y era madre de un niño de 12 años y una niña de 8. Los menores, que se encontraban solos en el momento de los hechos, llamaron a su abuela al percatarse de que su madre ya no respiraba. Posteriormente, el agresor huyó de la escena tras cometer el crimen. Se encuentran realizando ya operativos intensificados en donde en diferentes zonas cercanas, precisamente a San Manuel, tanto Villanueva, Potrerillos, San Pedro Sula y otros sectores aledaños, dando búsqueda a este sujeto para dar su pronta captura. Desde el Foro de Mujeres por la Vida cuestionan la falta de acciones preventivas de las autoridades, al asegurar que muchos femicidios son el desenlace de casos de violencia doméstica reiteradas que no recibieron la atención necesaria. Hay señales previas. En muchas ocasiones las mujeres se han acercado a las instituciones para denunciar la violencia y no ha sido capaz la institucionalidad de protegerle. Que en lo que va de este año, más de 110 mujeres han sido asesinadas. Los restos de Elvia Mercedes fueron sepultados en la comunidad de Las Flores. Familia, amigos y organizaciones esperan que casos como este no solo se archiven y se sumen a las estadísticas, sino que crímenes como este no vuelvan a repetirse por el bien de Honduras. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Luego de reunirse con la Comisión de Género del Congreso Nacional, Migdonia Ayestas informó que en Honduras más de 8,000 mujeres han sido asesinadas entre 2005 y 2026. Además, detalló que solo en lo que va del presente año ya se reportan 107 muertes violentas de mujeres. Y que en este año
107 mujeres hayan perdido la vida. Y no la pierden de cualquier forma. Es basadas en las relaciones de poder con odio, desprecio por el hecho de ser mujer. Esto es un problema en el país. Y más allá de esa violencia, también tiene que ver la violencia sexual que están padeciendo nuestros niños y niñas. Este lunes, representantes de diversas organizaciones de mujeres exigieron al Congreso Nacional fortalecer las acciones de prevención y protección, así como garantizar un mayor acceso a la justicia para las víctimas frente a un fenómeno que continúa cobrando vidas y generando preocupación en distintos sectores. Una tragedia se registró la tarde de este jueves en la aldea Aguas del Padre, Ciguatepeque. Nilson Alberto Lazo, de 34 años, perdió la vida trágicamente tras quedar soterrado mientras realizaba labores dentro de una empresa de la zona. Ante la emergencia, elementos especializados del Cuerpo de Bomberos se desplazaron de inmediato al lugar para realizar intensas maniobras de rescate y salvamento. Tras lograr extraerlo de entre los escombros, los socorristas aplicaron de urgencia técnicas de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el hombre ya no presentaba signos vitales. 2 hombres que murieron tras recibir varios impactos de bala en un hecho registrado esta madrugada en el Boulevard del Norte fueron identificados como primos. Se trata de Javier Enrique Alvarado Dilber, de 29 años, quien falleció en la escena del crimen, y Leo Isel Dilber Grijalva, de 18 años, residente en el Bordo de la Bográn, quien falleció en el Hospital Mario Catarino Rivas. Según información preliminar, ambos habrían sido perseguidos e interceptados luego de presuntamente haber participado en el robo de una motocicleta. En la escena fueron encontrados los cascos y una pistola de balines, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho. El atentado criminal contra un juez de la República vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de quienes imparten justicia en Honduras, mientras el operador judicial lucha por su vida. En un centro asistencial, las autoridades tratan de establecer quiénes están detrás del ataque y cuál fue el móvil de este nuevo hecho de violencia. El juez penal Julio Enrique Rodríguez Ramírez, quien esta madrugada fue víctima de un atentado criminal en la colonia El Country de Comayagüela, continúa hospitalizado. Información que trasciende desde el centro asistencial indica que su estado de salud sigue siendo delicado tras recibir varios impactos de bala. La Policía Nacional se apersonó de inmediato a la zona, en donde resguardaron la escena, trasladaron también al juez hacia un centro asistencial y en este caso está recibiendo atención médica. Ya la Dirección Policial de Investigaciones está haciendo lo pertinente para poder levantar las pesquisas y los indicios necesarios que quedaron en la escena. Mientras el operador de justicia permanece bajo atención médica y resguardo policial en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la Dirección Policial de Investigaciones avanza en el cotejo de evidencias para identificar a los responsables y reconstruir los momentos previos al ataque. También se nos ha informado que ha salido de cirugía de forma exitosa, que está en la unidad de cuidados en su recuperación y que va marchando bien su recuperación. Lamentamos mucho el ejercicio de cualquier tipo de intimidación a cualquier tipo de servidora o servidor judicial. Y pedimos a todo ente de investigación que de forma pronta y oportuna nos dé los resultados de qué fue lo que en realidad ocurrió con nuestro compañero. Entre los aspectos que se investigan figuran las circunstancias en las que el juez se encontraba en ese sector de la capital a altas horas de la madrugada y desplazándose en motocicleta. Hasta el momento la policía asegura que no existe una hipótesis concluyente sobre el móvil del atentado. Esto es importante que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia tomen en cuenta 2 cosas. Por un lado, un salario digno que le permita al juez movilizarse con medios que le proporcionen seguridad. El colega se movilizó en una motocicleta y eso ya es una situación de riesgo. El ataque contra el juez Rodríguez Ramírez reaviva las preocupaciones sobre la seguridad de los operadores de justicia, encargados de aplicar la ley en el país. Pasó 13 años en prisión y conoció de cerca la violencia, el miedo y la soledad de las cárceles. Sin embargo, su historia no terminó tras las rejas.
Esta noche en TN5 Estelar le presentamos el testimonio de un hombre que asegura haber encontrado en la fe una nueva oportunidad para reconstruir su vida y ayudar a otros a no repetir sus errores. Condenado a 13 años de prisión, don Carlos III pagó un alto precio por las decisiones que tomó en su juventud. Hoy, lejos de la delincuencia que lo llevó a las cárceles en 1997, comparte con TN5 la historia de cómo logró reconstruir su vida y convertir su experiencia en un mensaje de reflexión para otros. Desde que me levanté hasta que llegaron las 6 de la tarde, yo me di cuenta que algo había pasado en ese momento de llanto, en ese momento que yo hablé con Dios. Ni siquiera fue en la iglesia, fue en mi cama, en el interior de esa Bartolina, donde yo creo firmemente que Dios cambió mi corazón. Durante los primeros años en prisión fue testigo de asesinatos, enfrentamientos y una realidad marcada por la violencia. Un entorno donde muchos terminan hundiéndose aún más en el crimen, mientras otros deciden aprovechar la experiencia para cambiar el rumbo de sus vidas. Quisiera decirle lo que existe realmente en las cárceles. Hay dos escuelas, hay una escuela del mal y la escuela del bien, que es la palabra del Señor. O una persona cambia o se vuelve peor adentro. Después de una década tras las rejas, descubrió que recuperar la libertad no significa recuperar la vida de inmediato. El estigma social, la falta de empleo y la ausencia de oportunidades siguen siendo obstáculos que empujan a muchos exreclusos a la reincidencia. Por ello, aboga por programas reales de rehabilitación y reinserción social. Muchas veces alguien sale y no tiene a dónde ir, no hay tampoco, no existe. Si no existe un programa de rehabilitación, casi es imposible que exista uno de reinserción. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la reincidencia delictiva porque hay personas que salen y aunque hayan tenido un cambio en la cárcel, al salir no tienen una familia que los apoye, la misma sociedad en sí los rechaza. Actualmente impulsa la creación de una casa filtro para apoyar a las personas que recuperan su libertad y que no cuentan con una red de apoyo para comenzar de nuevo. Además, exhorta a los jóvenes a aprender de las experiencias ajenas y evitar caminos que puedan llevarlos a la delincuencia. Los jóvenes que puedan ver esto en la vida de nosotros, hay dos cosas. El inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de otros. Entonces, a decirle a los jóvenes que aprendan, que sean sabios y aprendan de nuestros errores para no caer en los hoyos que nosotros caímos, para que no tropiecen en las piedras que nosotros tropezamos, que seleccionen sus amistades. Tras encontrar en la fe el nuevo propósito de vida, hoy recorre los centros penitenciarios del país llevando mensajes de reflexión y cambio. También hace un llamado a los padres de familia a involucrarse más en la vida de sus hijos, a reconocer su entorno, supervisar sus amistades y fortalecer los valores que se aprenden en el hogar. Su testimonio es el de un hombre que conoció el error, enfrentó sus consecuencias y hoy dedica su vida a evitar que otros recorran el mismo camino. Una iniciativa de reforma al Código Penal denominada Casa Segura fue presentada en el Congreso Nacional. Alex Berríos y busca fortalecer la figura de la legítima defensa en Honduras. La propuesta plantea que cuando una persona repele el ingreso ilegal, violento o amenazante a su vivienda, negocio, finca o vehículo ocupado, se presume inicialmente que actuó en defensa propia. El proyecto pretende reformar el artículo 30 del Código Penal para otorgar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos que protejan su vida, su familia o su patrimonio frente a una agresión. No obstante, la propuesta mantiene las facultades del Ministerio Público y los tribunales para investigar los hechos y determinar si existieron abusos, exceso o simulaciones. La iniciativa será sometida a discusión en el Poder Legislativo. Mira qué interesante, esta iniciativa fue presentada por el diputado liberal Alex Berríos. Una reforma conducente a justamente que las personas que repelen el ingreso ilegal, violento o amenazante a su vivienda, negocio, finca o vehículo ocupado, se presuma inicialmente que actúa en defensa propia. El proyecto, tal como lo informaba Cristina Rodríguez, pretende reformar el artículo 30 del Código Penal para otorgar
mayor seguridad jurídica a los ciudadanos que protejan su vida, su familia o su patrimonio frente a una agresión. No obstante, la propuesta mantiene las facultades del Ministerio Público y los tribunales para investigar los hechos y determinar si existieron abusos, excesos o simulaciones. La iniciativa será sometida a discusión en el Poder Legislativo. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia socializó la propuesta de ley del Consejo de la Judicatura que será remitida en los próximos días al Congreso Nacional. El documento fue presentado a los distintos sectores del Poder Judicial como parte del proceso de consulta previo a su discusión y aprobación. La iniciativa incorpora insumos de diversos actores del sistema de justicia y toma como referencia criterios y sentencias internacionales en materia de derechos humanos. Según sus impulsores, el objetivo es fortalecer el marco legal y garantizar una mayor independencia judicial en el país. Y escuche esta noticia que brindamos hoy en Telenoticias. Un fallo que obligaría a la NE a pagar casi 12 millones de dólares sigue generando controversia. Aunque la Sala de lo Civil rechazó por mayoría el recurso de casación de la estatal eléctrica, un voto disidente en esa sala cuestiona la competencia del tribunal y plantea una ruta jurídica que aún podría cambiar el destino del caso. Pudo, si hubiese sido por unanimidad de la votación en esta sala, ser condenada la NE, esta empresa quebrada, a pagar 12 millones de dólares. Pero hubo un voto disidente y entonces el caso pasa al Pleno y el Pleno va a decidir o resolver este caso. Lo que parecía como un revés millonario para la ANE también revela criterios jurídicos distintos dentro de la sala civil, aunque por mayoría se declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la estatal eléctrica. Un voto disidente advierte que el caso Hidrocentrales de Honduras, en el que se reclaman más de 11.9 billones de dólares, nunca debió ser conocido por la jurisdicción civil. Bueno, ella hace puntualmente las observaciones diciendo que la ANE viene interponiendo las excepciones de que el Tribunal de Letras no tiene competencia, sino que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo hace en primera instancia, lo hace en segunda instancia y luego lo motive en su casación. Ella fundamenta su fallo principalmente en que dice que debía haberse admitido el recurso de casación de la ANE en función de que la competencia objetiva en este caso era de lo contencioso administrativo. Y ese va a ser el tema puntual que se va a llevar al Pleno para que el Pleno se pronuncie el contenido del mismo. A criterio de la magistrada Rubenia Galeano, la demanda por perjuicio económico contra la ANE involucra la responsabilidad patrimonial del Estado y, por tanto, debió ser resuelta por los juzgados de lo contencioso administrativo. A su juicio existe una falta de competencia por razón de la materia que afecta la validez del proceso. El Estado, como persona que es, como persona jurídica que es, también tiene la capacidad para contratar en derecho privado. Entonces, cuando el Estado contrata en materia de derecho privado, la jurisdicción competente para dilucidar las cuestiones es la jurisdicción civil, la jurisdicción ordinaria, o si no, el pacto que establezca allí, que puede ser una jurisdicción arbitral. Por mayoría de votos 2 contra 1, la Sala de lo Civil declaró inadmisible el recurso de casación de la ANE. Sin embargo, el voto disidente plantea que sea el Pleno de Magistrados el que continúe la ruta jurídica para resolver el caso y evitar que la ANE pague 11.938.687 dólares con 95 centavos a Hidrocel S.A., empresa que inicialmente aceptó resolver sus controversias en la jurisdicción arbitral. Estos contratos se derivaron de un decreto especial emitido y ese decreto es ley administrativa. Por lo tanto, yo diría de que lleva razón de alguna u otra manera el voto disidente de la magistrada en decir que esto podía ser materia contencioso administrativo. Con este fallo disidente va al Pleno de la Corte los 15 magistrados, que quienes al final tendrán que pronunciarse sobre el contenido del mismo.
que puede ser en dos vías. Número uno, admitiendo el recurso de casación presentado por la Hidrocel, o también admitiendo el recurso de casación presentado por la ENE. El voto disidente abre una ruta jurídica, pero también sostiene que debió admitirse el primer motivo de casación. Además, se estima que el proceso fue tramitado por jueces civiles cuando pudo corresponder a la jurisdicción contencioso-administrativa, tal como lo planteó la defensa de la ENE en todas las instancias judiciales. Mire usted la noticia que destaca hoy tunota.com. Choque entre moto y rapidito termina en incendio y deja un herido grave en San Pedro Sula. El conductor de una motocicleta no hizo alto e impactó contra un bus de la Ruta 2. Testigos tuvieron que auxiliarlo tras tomar fuego. ¿Qué más dice la nota? Momentos de tensión se vivieron este jueves en el barrio Barandilla de San Pedro Sula, donde una persona resultó con graves quemaduras luego de que una motocicleta y un bus rapidito chocaran y se incendiaran. Testigos alertaron a los cuerpos de socorro que se desplazaron hasta la zona para controlar las llamas y auxiliar al afectado, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. De acuerdo con información preliminar, el conductor de la motocicleta impactó contra la unidad de transporte que cubre la Ruta 2 de San Pedro Sula. El conductor de la moto no hizo el alto y al impactar contra el bus explotó el tanque, lo que provocó el incendio, dijo un testigo, quien no descartó que el herido se trate de un repartidor. El diputado liberal Yuri Sabas presentó una iniciativa encaminada a reformar por adición el artículo 47 de la Ley de Tránsito para permitir que los jóvenes de 16 años puedan solicitar y obtener su licencia de conducir bajo una serie de requisitos como el que tengan la autorización de sus padres. Se autoriza al Estado en los despachos de seguridad a través de la Dirección Nacional de Viabilidad para que los jóvenes que hayan cumplido 16 años, dicho permiso facultará estrictamente la conducción de vehículos automotores livianos para uso particular y en el casco urbano. En pobladores rurales queda expresamente prohibido circular en carreteras interurbanas o en vehículos de transporte público comercial de cualquier otra naturaleza y motocicletas. Según el diputado Sabas, esta propuesta se origina en el hecho que actualmente centenares de jóvenes manejan cualquier tipo de vehículo sin importar la carretera o la hora y se convierten en un verdadero peligro, una práctica que con esta reforma se puede corregir, afirma el diputado Sabas. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte remitió al Ministerio Público el informe técnico sobre el accidente que cobró la vida de 8 personas en la colonia Villanueva. El peritaje revela sobrepeso, fallas mecánicas y carencia de permisos en la volqueta involucrada, elementos que ahora serán clave para determinar posibles responsabilidades penales. El informe técnico remitido al Ministerio Público revela que la volqueta involucrada en la tragedia de la salida oriente circulaba con más de 8 toneladas de sobrepeso, un desgaste del 95% en su sistema de frenos delantero, modificaciones no autorizadas y un conductor que no contaba con la licencia exigida para operar este tipo de unidad. Hallazgos que, según los investigadores, fueron determinantes en el accidente que dejó 8 personas muertas. Para que podamos entender, anda pegando el hierro con hierro, de la fricción con el tambor, con la zapata, con el tambor, y anda totalmente desajustado el sistema de freno delantero, sumado que el vehículo está sobredimensionado y pues los cálculos que hicimos con el análisis de los videos recolectados por el 911 y videos privados, pues va sobrecargada en conducir este tipo de vehículo. Tenía un permiso tipo B, no así que para este vehículo se ocupa un C, no estaba certificado tampoco. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre confirmó que la unidad tampoco contaba con permiso de operación ni con las certificaciones requeridas para circular. Por estas irregularidades, el concesionario podría enfrentar multas que van desde los 11.000 hasta los 33.000 lempiras, además de posibles responsabilidades administrativas que aún están bajo análisis. No contaba con ningún permiso ni autorizado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, ni mucho menos con su licencia pesada. Entonces la unidad simplemente pues operaba con la carga y de manera natural el concesionario pues haciendo labor el conductor, pero realmente no contaba con ningún permiso hasta el momento.
Este analista cuestiona cómo una volqueta con estas irregularidades pudo operar durante tanto tiempo sin ser detenida. Advierte que los controles y revisiones existen, pero en la práctica muchas unidades de carga pesada continúan circulando al margen de las normas. Es que precisamente eso nos demuestra que la autoridad no está haciendo su trabajo. Pues sencillamente hay que tener una supervisión constante todos los días del año. Ahora el informe está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existen responsabilidades penales contra el propietario de la volqueta. Las investigaciones también buscan establecer si otras unidades bajo su propiedad están operando en condiciones similares. Una volqueta sin permiso de operación, sin fricciones y con sobrecarga, el Ministerio Público ya investiga este caso. El reto ahora es que las autoridades emprendan acciones concretas para que una tragedia como estas no vuelva a repetirse en las carreteras de Honduras. Carolina Martínez, Telenoticias. Tras el requerimiento fiscal presentado contra 11 funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras, la institución se pronunció a través de un comunicado expresando el respeto a la independencia de los órganos encargados de investigar y administrar justicia, al tiempo que reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. La entidad destacó que durante más de 7 décadas ha desempeñado un papel clave en la estabilidad monetaria, crediticia y cambiaria del país, por lo que manifestó su confianza en el Estado de Derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas señaladas mientras avanzan las investigaciones. Finalmente, el BCH aseguró que continuará desarrollando sus funciones con normalidad y garantizó el cumplimiento de su mandato como la autoridad monetaria del Estado de Honduras. En libertad continuarán defendiéndose los empleados del Banco Central del país, capturados en el marco del caso que involucra a la exfiscal Francia Sofía Medina, condenada por el desvío de más de 88 millones de lempiras. Este jueves comparecieron a audiencia de declaración de imputado en los juzgados de San Pedro Sula, mientras el Ministerio Público amplía las investigaciones para determinar el alcance de la red que habría operado dentro y fuera de las instituciones del Estado. En el seguimiento de las investigaciones de la sustracción de más de 80 millones de lempiras de bóvedas del Banco Central, caso por el que ya se declaró culpable a la exfiscal Francia Sofía Medina, la Fiscalía acusó por el delito de malversación imprudente en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras a 11 empleados y exempleados del Banco Central de Honduras, logrando la captura de 8 de los imputados que este jueves son los que comparecieron a audiencia de declaración de imputado en los juzgados de San Pedro Sula, donde a solicitud de la Fiscalía se decretó medidas distintas a la detención judicial. Imponiendo medidas cautelares como la presentación periódica, no salir del país, y una fianza o caución, de tal forma que los 8 involucrados se van a defender en libertad. De tal forma que en libertad se van a defender Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Carlos Fernando Ávila Hernández, Ana Cristina Oliva y Cáceres, William Antonio Villalobos Calves, Alex Giovanni Caballero Altamirano, Wilmer Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera. Aunque la Fiscalía además solicitó en esta audiencia la suspensión del cargo de los imputados que aún laboran en la institución, esta petición no prosperó y continuarán en sus funciones. Continúan en sus trabajos y deberán de presentarse cada 15 días ante la Secretaría de la Judicatura para firmar que están cumpliendo con la disposición judicial. En esta causa aún están pendientes 4 órdenes de captura, incluyendo la de un exfiscal. En el Ministerio Público aducen que lo que buscan con esta acusación es sentar un precedente. Esto da pie para que están al frente de diferentes instituciones tomen las precauciones necesarias o debidas para evitar algún tipo de situaciones ilícitas en un futuro. Y aquí lo que busca el Ministerio Público es esclarecer el caso, determinar qué fue lo que realmente sucedió, pasó, si no se tomaron los correctivos necesarios. La audiencia inicial se programó para el 18 de junio. Atentos porque después de la pausa, una noticia de interés nacional y especialmente para los habitantes del departamento de Cortés. Diputados del Partido Liberal bloquean cambios en el Merendón. Atentos a esta noticia aquí en el Noticiero Líder.
Hay reconocimientos que trascienden los cargos, los títulos y las circunstancias del momento. Ya lo hizo el Congreso Nacional el 25 de mayo con varios periodistas y con nuestro compañero periodista aquí en Canal 5, en TN5, Ulises Aguirre. Y esta noche les presentamos una historia similar con otro hondureño y de esta casa que durante más de 3 décadas ha convertido la defensa del medio ambiente en una misión de vida. Desde nuestras pantallas, las aulas, los foros internacionales y las páginas de sus libros, ha advertido sobre los riesgos del cambio climático cuando muchos aún no dimensionaban su impacto. Su voz ha sido referencia obligada en los grandes debates ambientales del país y su trabajo ha contribuido a formar conciencia en varias generaciones de hondureños. Por esa trayectoria, por su aporte al conocimiento, por su compromiso con la sostenibilidad y por su incansable defensa de los recursos naturales, el Congreso Nacional le otorgó la condecoración Gran Cruz Placa de Oro a un hondureño ejemplar como lo es César Quintanilla. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. Lo que es del César al César, dice el Evangelio según San Mateo. Una frase que este jueves cobró un significado especial en el hemiciclo legislativo, donde el Congreso Nacional otorgó la condecoración Gran Cruz Placa de Oro al reconocido ambientalista hondureño César Quintanilla, imagen del tiempo irrefutable de Televicentro y una de las voces más influyentes del país en materia de cambio climático y sostenibilidad. A través de esta condecoración sabrán que en Honduras ya se está protegiendo y premiando a los líderes climáticos. Ese es un mensaje contundente que está enviando este Congreso Nacional de la República. Con más de 3 décadas de trabajo ininterrumpido en favor del medio ambiente, Quintanilla ha convertido la educación ambiental en una misión de vida. Autor, conferencista internacional y divulgador científico, ha logrado acercar temas complejos como el cambio climático a miles de hondureños a través de Televicentro, foros académicos y publicaciones especializadas. Entre más hacemos, menos vamos a sufrir. Entre menos hacemos, más vamos a sufrir. Eso es lo que quiero que quede en la conciencia de cada uno de ustedes. En los dedos de ustedes está precisamente el destino de nuestro país. El destino de tener una patria viva, fuerte, pujante y no una patria convertida en un desierto. El homenajeado desfiló por la alfombra roja entre aplausos unánimes de diputados, invitados especiales y representantes de distintos sectores del país. El reconocimiento destaca su aporte a la defensa de los recursos naturales, su incansable labor de concienciación ciudadana y su contribución a la formación de una cultura ambiental más responsable. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con estudios de posgrado en Mercadotecnia y maestría en Cambio Climático, Quintanilla también es autor de la influyente saga literaria de 3 tomos, Descubre la verdad sobre el cambio climático, obra que se ha convertido en referencia para estudiantes, investigadores y ciudadanos interesados en comprender los desafíos ambientales del siglo XXI. Visiblemente emocionada, su esposa Diana Barraza compartió el orgullo que representa para su familia este reconocimiento nacional, recordando los años de esfuerzo y sacrificio y compromiso que han acompañado la trayectoria del ambientalista. Contentos, muy agradecidos con el Congreso Nacional por reconocer la labor de tantos años que tiene César en este tema. Creo que todos los que lo conocemos sabemos que él realmente lo siente desde su corazón. Según el diputado proyectista, la distinción reconoce más de 32 años de entrega a la defensa del medio ambiente, a la promoción de la educación ambiental y a la construcción de una mayor conciencia colectiva sobre la necesidad de proteger los recursos naturales del país. Ha sido para el Congreso Nacional hoy un día muy especial e histórico porque hemos condecorado al abogado César Quintanilla
con el gran premio que es el Congreso Nacional, que es el Gran Cruz, placa de oro. Su historia demuestra que la defensa de la naturaleza no es solo una causa ambiental, sino también un compromiso con el futuro de Honduras. Hoy el país reconoce a un hombre que hizo de la conciencia ambiental una vocación y de esa vocación un legado. Al agradecer la distinción, César Quintanilla aseguró que el reconocimiento no solo honra su trabajo, sino que también Honduras envía un mensaje al mundo para luchar contra los efectos del cambio climático y construir un futuro más sostenible para las nuevas generaciones. Mario Landa, Telenoticias. Esta noche en el personaje 5 estrellas conocemos la historia de Johnny McDonald, un hondureño que ha convertido el arte en una herramienta para inspirar, educar y transformar comunidades. Pintor, escultor y muralista, sus obras rinden homenaje a la gente trabajadora de nuestro país. Personaje 5 estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. Pintor, escultor y muralista, Johnny McDonald es uno de los artistas hondureños más reconocidos dentro y fuera del país. Pero detrás de los reconocimientos nacionales e internacionales existe una historia marcada por el trabajo, la pasión y el compromiso con la gente. Su amor por el arte nació en casa, en Valle de Ángeles. Mis papás fueron los fundadores de las artesanías en Valle de Ángeles, donde Valle de Ángeles no existía nada artesanal. Hicieron las nomenclaturas de Valle de Ángeles. Con apenas 10 años comenzó a destacar internacionalmente. Una medalla de plata obtenida en Tokio, Japón, abrió las puertas de una carrera que apenas comenzaba. A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el premio César Vallejo en Perú, un doctorado honoris causa durante la Cumbre Mundial de las Artes en Ecuador y una invitación para participar en el mural de la integración en Santiago de Chile, además de un reconocimiento de récord Guinness. Pionero del arte reciclado en Honduras, en 1996 creó el Monumento al Niño en la Rotonda de las Colinas, elaborado con fragmentos de metal, tornillos y tuercas. Un homenaje a las barrenderas, tengo un homenaje a las cafetaleras, a esas mujeres que van a esos campos, a los cafetales, a recoger granos. También tengo un homenaje a las personas con discapacidad, también aquí en Tegucigalpa. Y detrás de cada obra también existen momentos difíciles. Pintando una obra estaba cuando murió mi papá. Estaba haciendo una escultura cuando murió mi mamá. Y también estaba haciendo una pieza de arte cuando murió mi hermana. Entonces, en cada obra hay un fragmento de vida del artista. Los desafíos es no desistir. A pesar de las pérdidas y los desafíos, nunca ha dejado de crear. En las esculturas de metal, mis manos se han quemado, me he lastimado, porque martillar el hierro, darle forma y hacer de que una persona llore con una escultura, eso para mí eso es impresionante, pues la obra tiene que hablar. Y mientras exista una historia que compartir o una comunidad que inspirar, Johnny McDonald seguirá demostrando que el arte puede transformar vidas. Por ello es nuestro personaje 5 estrellas. Diputados liberales de Cortés presentaron formalmente su oposición al decreto 092-2025 con el que se pretendía modificar la categoría de manejo de la cordillera del Merendón. La bancada asegura que no permitirá un recategorización del área y que el tema ya fue planteado ante el Instituto de Conservación Forestal. Según los congresistas, el Merendón seguirá bajo esquema de conservación y la Municipalidad sanpedrana mantendrá su administración. Además, piden revisar la normativa vigente para resolver conflictos legales que afectan a comunidades ubicadas dentro de la zona de influencia de la reserva.
El presidente de la Comisión de Minería e Hidrocarburos del Congreso informó este martes que se trabaja en una reforma a la ley de minería orientada a generar mayores beneficios para las comunidades y a fortalecer las condiciones para la inversión en el sector. La iniciativa busca garantizar una distribución más equitativa de los recursos generados por la actividad minera. Son reformas que la vamos a hacer. Hemos visto que a lo largo de 14 años que fue aprobada esta ley, han tenido alrededor de 4, 5 reformas, artículos que han sido declarados inconstitucionales en la Corte Suprema, y tenemos que dejar todo claro, porque lo que tenemos que crear es una minería responsable. Y lo mejor es que estamos trabajando en concordancia con Ingeomín. El parlamentario explicó que también se busca fortalecer los procesos de consulta con las comunidades. Actualmente las municipalidades reciben el 2% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el 1% es destinado al Instituto Hondureño de Geología y Minas, Ingeomín. También el Congreso aprobó una ley que busca proteger las inversiones y actividad agroindustrial del país. Mientras sus promotores hablan de seguridad jurídica y defensa de la producción, sus críticos advierten posibles afectaciones a los derechos de los campesinos y a los conflictos por la tenencia de la tierra. El Poder Legislativo aprobó la Ley para Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, una normativa de orden público que en su artículo 1 declara la propiedad agrícola industrial como inafectable. Además, prohíbe las invasiones y los bloqueos viales. Esta ley busca proteger las inversiones agroindustriales en el campo hondureño. Busca proteger a los legítimos dueños de estas tierras. En el artículo 2 prohíbe que el Estado quite las tierras a las empresas agrícolas que tengan sus escrituras en regla, protegiéndolas contra reclamos frente a causas de utilidad pública, reforma agraria u otra causa legal. Prohíbe las invasiones y obliga a resolver cualquier disputa sobre terrenos en los juzgados. Por su parte, Libertad y Refundación expone que esta iniciativa vulnera el principio constitucional de la función social de la propiedad, debilita las facultades conciliadoras del INAH y criminaliza la lucha del campesinado. Se le da luz verde y vía a la Policía Nacional y en nombre del sector agroindustrial están yendo directamente contra los campesinos, contra los productores, contra aquellos campesinos que de verdad se dedican a la tierra y que hoy pues realmente tienen luz verde para perseguirlos. Informes del COEP señalan que la cifra de tierra en ocupación ilegal alcanzó las 70,000 manzanas, que representa un freno a la inversión de aproximadamente 2.400 millones de dólares anuales. En tanto, el ministro director del INAH expuso que la intención del gobierno es arropar a todos los hondureños e inversionistas extranjeros en el manto de la seguridad jurídica. Señala que el Estado no desconoce el derecho a la tierra, pero exige que se acuda a la vía legal. Nos hemos unido todos y hemos trabajado y hemos llegado a la conclusión que la única manera de sacar a Honduras adelante y que hayan inversiones es que todos estemos enmarcados en la ley. Para eso se aprueba una ley en un país, es uno de las herramientas efectivas. A partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, según el artículo 6, el Ministerio Público y la Policía Nacional quedan obligados a ejecutar desalojos inmediatos ante cualquier denuncia de ocupación ilegal. La aprobación de esta ley abre un debate entre el oficialismo y la oposición para que se respeten los derechos agrarios, pero también se busca que haya garantía de seguridad jurídica. Elías Acosta, Telenoticias. Bueno, y es un tema tan sensible que ha generado reacciones. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, emitió un comunicado advirtiendo que el proyecto de ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial de Honduras podría vulnerar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades campesinas e indígenas. La Oficina Internacional destaca que esta normativa arriesga profundizar la criminalización de los conflictos sociales, las protestas y las reivindicaciones legítimas de tierras en el sector rural.
Ante esto, insta al Congreso a ajustar la legislación a los estándares internacionales de derechos humanos, priorizando el diálogo y la resolución pacífica en lugar de medidas punitivas. Además, hay otra reacción sobre este tema. Organizaciones como CESPAD advierten que esta medida otorga un marco de protección preferente y de orden público a las corporaciones económicas, bloqueando los procesos de reforma agraria al declarar los predios como inafectables, incluso ante causas de utilidad pública. Asimismo, la alerta denuncia que la nueva legislación criminaliza el conflicto rural y agiliza los desalojos inmediatos, desconociendo de forma tajante la dimensión histórica de las demandas campesinas e indígenas. Además, se critica la inclusión del mecanismo de silencio administrativo positivo para acelerar permisos y licencias ambientales, lo que profundiza la desigualdad en las zonas rurales al priorizar los intereses económicos sobre los derechos territoriales y colectivos. Un primer informe de la Comisión Técnica Liquidadora revela posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, contrataciones, planillas e información institucional. Los hallazgos podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, por lo que serán remitidos a los órganos de control del Estado para su respectiva investigación. La Comisión Técnica Liquidadora presentó su primer informe público sobre el proceso de supresión y reorganización de varias instituciones del Estado, revelando una serie de hallazgos, muchos de ellos que se remitirán a los entes de control estatal. Se otorga públicamente al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República a que sumemos esfuerzos con esta Comisión Técnica Liquidadora ante los posibles hallazgos que, una vez identificados, serán puestos a las órdenes de los operadores de justicia. Entre los principales señalamientos figuran indicios del uso de fondos públicos para actividades político-partidarias, así como la permanencia en planillas de personas sin evidencia de haber prestado servicios efectivos. Uno de los primeros hallazgos corresponde a la utilización de recursos públicos que presuntamente habrían sido destinados a actividades de naturaleza político-partidaria. Existen registros que sugieren la permanencia de personas en planilla sin que se encontrara evidencia suficiente sobre la prestación efectiva de sus servicios. Los comisionados también reportaron la desaparición de memorias y discos duros de equipos institucionales, situación que podría comprometer la información pública y documentación oficial de las entidades intervenidas. No estamos hablando únicamente de equipos informáticos, estamos hablando de información que pertenece al Estado hondureño y cuyo destino aún se desconoce. También revelan contratos de comunicación con costos elevados, incluyendo facturas equivalentes a unos 70,000 lempiras por minuto de transmisión en la construcción del Hospital Neonatal de Santa Rosa de Copán. Dicen que se pagaron 118 millones de lempiras por su construcción total, pero la obra apenas llegó al 25%. Con todo y eso, la Secretaría de Salud compró por 175 millones de lempiras los insumos biomédicos que ahora están en bodega. Hubo una inversión estimada de 175 millones, esto por otro lado, donde se compró insumo biomédico, médico, para la dotación de este hospital. Se compró todo esto sin tener un hospital terminado, sin tener ni siquiera el 25% de la construcción. En el balance general, la comisión destacó el pago de prestaciones laborales, ahorros por cancelación de arrendamientos y la transferencia de más de 5,000 bienes estatales, información que dicen se remitirá al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas para las investigaciones correspondientes. Un repaso rápido a lo que dice esta Comisión Técnica Liquidadora. Uso de recursos públicos con fines político-partidarios, gastos en alimentación, material promocional, servicios de difusión y comunicación. La Comisión considera que existen indicios de que fondos públicos pudieron utilizarse para actividades de naturaleza política. Personal en planilla sin evidencia de trabajo efectivo. Se detectaron empleados que figuraban en nómina. No se encontró documentación suficiente que acreditara la prestación real de servicios. Deberá determinarse si hubo pagos indebidos. Desaparición de memorias y discos duros institucionales.
Faltan dispositivos de almacenamiento pertenecientes al Estado, se desconoce el paradero de información pública contenida en esos equipos. La comisión anunció denuncias formales por la posible pérdida o sustracción de información gubernamental. Contratos de transmisión y difusión bajo investigación. Facturas reflejan costos cercanos a 70.000 lempiras por minuto de transmisión. Se ordenará una auditoría técnica y financiera. Se busca determinar si los montos pagados fueron razonables o si existió prejuicio patrimonial. Dirección General de Cinematografía. Manejo de más de 60 millones de lempiras anuales para proyectos culturales. La comisión cuestiona la relación entre la inversión realizada y beneficio público obtenido. Será objeto de auditoría. Instituto de la Memoria. Al momento de la intervención se encontró escasa evidencia de funcionamiento operativo. Se evaluará el uso de recursos asignados y los resultados alcanzados. Hospital Neonatal de Occidente. Documentos del Tribunal Superior de Cuentas indican un avance físico aproximado del 27%. Sin embargo, ya se habían desembolsado más de 118 millones de lempiras. La relación entre avance y pagos efectuados será revisada. Equipo biomédico almacenado, del que hablaba Ulises Aguirre. Equipamiento adquirido permanece sin utilizar. Las garantías de los equipos ya comenzaron a correr. Existe advertencia de posible pérdida de elegibilidad de financiamiento del BID. Se investigará la gestión administrativa del proyecto. Transferencia y manejo de bienes del Estado. Se reportó el traslado de 5.083 bienes estatales valorados en más de 38.6 millones de lempiras. Aunque la comisión lo presenta como una acción de reorganización, los procesos de inventario y destino final quedarán sujetos a verificación. Y cifras relevantes de este informe. Prestaciones pagadas, 126.4 millones de lempiras. Prestaciones pendientes, 5.4 millones de lempiras. Ahorro mensual por cancelación de alquileres, 2.9 millones de lempiras. Y ahorro anual proyectado, 35.1 millones de lempiras. Este, en resumen, es el informe de esta comisión técnica liquidadora que se nombró en este gobierno de Narria Fura. Pero antes de desarrollar esta noticia de atender pacientes en hospitales a dirigir una exitosa marca de moda, esa fue la decisión que tomó una pareja de médicos hondureños que apostó por el emprendimiento en busca de una mejor calidad de vida. Hoy su esfuerzo se traduce en cientos de clientes, 2 tiendas físicas y una historia de perseverancia que inspira a muchos. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1.000 lempiras y participa por 1.000.000 de lempiras. De salvar vidas en hospitales a conquistar el mundo de la moda. Esta es la historia de una pareja de médicos que decidió renunciar a las agotadoras jornadas laborales y a la precariedad del sistema sanitario a comenzar con apenas 40 prendas y desde un pequeño apartamento de alquiler. Fue una cajita llena de ilusión, a pesar de que el tamaño en sí era súper pequeña. Yo creo que la imagen que tenemos de esa cajita puede explicar lo alegre que estábamos, lo emocionados que estábamos. Y cómo eso empezó a surgir como de un sueño. 3 años después, aquellas pocas prendas se multiplicaron a cientos de clientes, 2 tiendas físicas y una marca que ha logrado abrirse paso en medio de los desafíos que enfrentan los emprendedores en Honduras. Pero en los días que no nos va tan bien, yo siempre le digo a mi esposo, algo nos está preparando Dios. Recuerdo una semana, Danilo, las ventas estaban súper bajas. Súper bajas. Yo no sé qué pasaba, pero las ventas estaban bajísimas. Y me acuerdo que los dos estábamos preocupados y yo le dije, solo es Dios preparándonos para algo grande. No me va a creer la siguiente semana, yo no sé qué pasó, pero las ventas fueron el triple. Y aunque al principio le temía las cámaras, hoy utiliza las redes sociales y las plataformas digitales para conectar diariamente con los seguidores y clientes que creen en su historia y son cómplices en la construcción de sus sueños. En Instagram estamos como Nina BOU, Nina Bow HN. Nos pueden escribir también al 9788-3934. Más allá del éxito empresarial, la mayor ganancia para Andrea ha sido el tiempo para compartir en familia, para acompañar a su madre, una paciente oncológica, y para disfrutar momentos que antes era imposible.
El gobierno y el colegio médico volverán a sentarse este viernes en un nuevo intento por superar la crisis sanitaria. El encuentro se produce horas después de la reunión que los galenos sostuvieron con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, un acercamiento que ha generado expectativas sobre la posibilidad de reactivar el diálogo y encontrar una salida al conflicto. Los médicos llevaron este jueves sus protestas a las calles tras asegurar que el diálogo con la Secretaría de Salud no ha dado resultados. Esta acción se da un día después de reunirse con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien les prometió mediar en el conflicto. La razón es que se ha tratado de invisibilizar al colegio médico. Hace 2 semanas los viceministros de salud mencionaron que no iban a sentarse con el colegio y que no podían dialogar. Pero este asunto se arregla directamente con el ministro y con el presidente. A servir de mediador para apoyarnos a hablar con el presidente. Ya cansados, hemos tenido 3 reuniones, se han firmado acuerdos con los viceministros y al final no se cumple nada. Los médicos consideran que buscan un canal que les permita ser escuchados, por eso tocaron las puertas del legislativo. Sin embargo, para este diputado del Partido Libre, el legislativo está asumiendo un papel que evidencia las dificultades del presidente y ministro de Salud, Nasri Asfura, para resolver un conflicto que deja a cientos de pacientes sin atención médica. Bueno, es bastante claro que Tomás Zambrano anda en una campaña abierta para ser el candidato del Partido Nacional, pero cuando se busca suplantar ya las decisiones del Poder Ejecutivo ya se está traspasando una frontera que puede ser muy complicada. En tanto, este diputado del Partido Nacional defiende el acercamiento y asegura que el Congreso mantiene sus puertas abiertas a todos los sectores. Este es un mismo equipo, nadie más que nadie. El presidente Nasri Asfura junto con el presidente Zambrano y las autoridades de la Corte Suprema de Justicia trabajamos en conjunto por el bien del país, no por un color político. La Secretaría de Salud y el Colegio Médico se encaminan a un nuevo intento de diálogo y queda por ver si la intervención del Congreso Nacional logra acercar posiciones o si el conflicto continuará escalando en los hospitales y las calles del país. Mientras el gobierno y el colegio médico mantienen sus diferencias, los pacientes aseguran que son quienes están pagando las consecuencias. Este jueves, familiares de enfermos crónicos y representantes de la ASJ alzaron su voz para exigir acuerdos urgentes que eviten mayores afectaciones en los servicios de salud y garanticen la continuidad de los tratamientos. Pacientes con enfermedades crónicas salieron este jueves a las calles a protestar frente al Hospital Escuela ante la crisis en el sistema sanitario público que se ha profundizado por el conflicto entre el colegio médico y el gobierno. Afirman que las dificultades para recibir atención, acceder a medicamentos y continuar sus tratamientos está poniendo en riesgo sus vidas. Lo que pedimos como organizaciones de pacientes que por favor se sienten en una mesa de diálogo y nosotros ahí vamos a estar vigilantes a esto, ¿verdad? A que esto se solucione rápidamente porque los únicos afectados aquí somos nosotros como pacientes. A las exigencias de los pacientes se unió la Asociación para una Sociedad Más Justa, donde esperan que la problemática se resuelva lo más pronto y la solución a la crisis no sea solo coyuntural. Recomiendan la creación de un plan integral que transforme el sistema sanitario público. Tenemos que trabajar en una propuesta de transformación del sistema de salud, donde se fortalece el presupuesto, donde se fortalecen los procesos de contratación, donde se fortalece la capacidad de gestión y se garantiza los pagos al personal de salud, donde se fortalece el servicio en cada unidad de salud. Los pacientes también aseguran que la crisis va más allá de un centro asistencial y evidencia los problemas que enfrentan miles de hondureños en la red hospitalaria pública. Advierten que el conflicto entre el gobierno y los médicos mantiene al sistema al borde de una emergencia, con consecuencias para pacientes de todo el país. Hay una enorme carestía de atención en la atención pública en el país, de parte especialista, y dado que se incremente la falta de atención por este tipo de situaciones, pone más en precario la vida de las personas. Si ambas partes toman en consideración que prevalece el derecho de la población hondureña y que el fin supremo de la sociedad es la vida de la gente, créame que el día de mañana estaremos recibiendo atención en los principales centros de atención del país. Mientras los pacientes denuncian los efectos de la crisis sanitaria, el Colegio Médico mantuvo este jueves protestas en varias regiones de Honduras, exigiendo el fin de despidos y el pago de salarios atrasados. Sin embargo, el gobierno insiste en que no hay justificación para las movilizaciones ni para las asambleas informativas.
Cuando los pacientes deciden salir de los hospitales para pedir atención, el mensaje es claro. La crisis ya no solo se mide en cifras o presupuestos, sino en la experiencia de quienes dependen del sistema público de salud para sobrevivir. Gabriela Lobo, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. El polvo del Sahara continúa siendo protagonista en esta última jornada y pues minando la posibilidad de lluvias, y solamente hacia zonas del sur se han presentado las precipitaciones. La buena noticia es que para esta jornada de viernes disminuye el arribo de este polvo del Sahara, entonces tendremos mayor humedad sobre el territorio hondureño. De hecho, veamos rápidamente los siguientes mapas porque estamos siguiendo la pista de la zona intertropical de convergencia, algunos desgarramientos y alguna actividad específicamente en la parte baja del Pacífico que está haciendo que nubosidad convectiva ingrese a la zona suroccidental del país, y esta tendencia se mantiene para esta jornada de viernes y se amplía para otros municipios. Por ejemplo, Choluteca, altas posibilidades en todos los municipios de Choluteca, también de Valle, y se extiende la posibilidad hacia municipios del sur de Francisco Morazán. Posiblemente Tegucigalpa experimente lluvias muy dispersas, pero las mayores posibilidades están en Lepaterique, y esa es buena noticia porque de aquí depende mucho el agua para la capital de la República, los municipios de los departamentos del occidente, todos con posibilidades para esta jornada de viernes, pero un poco más al norte la posibilidad es menor, y principalmente en zonas del norte de Francisco Morazán, partes de Olancho, así también de Comayagua y Lloro, posiblemente se queden secas en su parte norte. 2.8 metros la altura máxima del oleaje hacia horas de la noche este viernes en el litoral Caribe, y lo mismo se repite para el Golfo de Fonseca, con temperaturas que se mantendrán elevadas en la zona sur de 34, entre 31 y 34 en el centro, 33 en el oriente, hasta 35 en el norte y occidente del país, con índice ultravioleta de 12, principalmente hacia zonas del occidente. A tomar en cuenta ese pronóstico y cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.